Hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 18, y hoy vamos a estar viendo los versículos 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, y cuando lo tengan digan un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, aleluya, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: el publicano justificado. Digan conmigo: el publicano justificado. En este pasaje, mis hermanos, vemos al Señor hablando una vez más con los fariseos. Noten la misericordia y la paciencia del Señor, queriendo llegar al corazón de los que aún no habían creído. Los fariseos, ¿desde qué tiempo han rechazado a Jesucristo? Lo han negado, le han llamado un blasfemo, le han dicho: tú obras por el poder de Beelzebú. ¿Qué no han dicho de Cristo? Han planeado en cómo tirarlo sobre una montaña, han planeado su asesinato, han mentido acerca de él, y aún así Jesucristo intentando llegar al corazón de ellos. Aleluya. El Señor quiere llegar a tu corazón, mi hermano. El Señor quiere llegar a tu corazón, joven. Abre tu corazón a Cristo Jesús. En este pasaje vemos al Señor una vez más hablando con los fariseos, con el propósito de llegar al corazón de ellos. Y Jesús quiere mostrarle a este grupo de personas, le quiere mostrarles a los fariseos que la autosuficiencia, la confianza en sí mismo, que nuestras obras, mis hermanos, no nos pueden salvar. Tus obras, mis obras, nuestra justicia, lo que podamos hacer, nada de eso nos puede salvar. Los fariseos pensaban que tenían la entrada al reino de Dios asegurado. Ellos pensaban que iban a ir al reino de Dios. Tenían el reino de Dios asegurado porque se consideraban mejores que otros. Creían que iban a llegar al cielo porque ayunaban y diezmaban. Se sentían que iban a llegar al reino de Dios porque eran dignos de entrar. Pero como vamos a ver, mis hermanos, para entrar al reino de Dios vamos a tener que humillarnos ante la presencia del Señor. Tenemos que humillarnos y reconocer que somos pecadores, que somos indignos, y tenemos que rendirnos ante Jesucristo, el único que sí es justo, porque solo Dios es justo, solo Dios es perfecto y solo Dios es santo, santo, santo. Los fariseos, sin embargo, no querían entender esto. No querían entender esto. No querían doblar rodilla ante Cristo Jesús. No se querían humillar ante Jesucristo. Y hoy vamos a ver lo que los fariseos no querían entender. La pregunta de este mensaje, el mensaje de hoy es: ¿qué es lo que los fariseos no querían entender? Y a lo mejor lo que tú no quieres entender, a lo mejor lo que tú no quieres hacer, pero te invito a que en esta noche te humilles y creas en Cristo Jesús para salvación. ¿Qué es
lo que los fariseos no querían entender. Eso es lo que vamos a ver hoy. Punto número 1, mis hermanos. Los fariseos no querían entender, punto número 1, que Jesús es el estándar. Digan conmigo, Jesús es el estándar. Cuando tú le preguntas a una persona, normalmente cuando uno va a evangelizar, cuando he practicado esto y he ido a las personas tratando de llevar el mensaje de salvación, cuando tú le preguntas a una persona, ¿crees que vas a ir al cielo? Les preguntas, ¿crees tú que eres una buena persona? La mayoría de personas, algunos te dicen que no, pero la mayoría de las personas te dirán que sí, yo sí creo que voy a ir al cielo. Y yo sí creo que soy una buena persona. Sí creo que voy a ir al cielo y sí creo que soy una buena persona. Y te responden en base a las mismas palabras de este fariseo. Te responden, bueno, yo creo que voy a ir al cielo porque no robo, porque no soy injusto o deshonesto con la gente, porque cuido a mi familia, soy fiel a mi esposo, cuido a mi familia, no soy adúltero, no le hago tranza a la gente, no me meto con la gente, y te dirán una gran lista de cosas y razones por qué ellos son buenos y por qué ellos van a ir al cielo. La mayoría de las personas piensan que irán, mis hermanos, al cielo porque son mejor que los demás. ¿Por qué? Porque se comparan al que sí roba, se comparan al que sí engaña, se comparan al que sí es inmoral. Y esto es lo que los fariseos estaban haciendo. Creían que iban a ir al cielo porque eran mejores que los publicanos. Pero recordemos que el fariseo no es el estándar, el pastor no es el estándar. Tú no eres el estándar es Cristo Jesús. Y esto es lo que los fariseos hacían, se comparaban con otros. Si le preguntabas a un fariseo, ¿vas a ir al reino de Dios? Ellos te decían, claro que sí voy a ir, porque no soy un ladrón, no soy un adúltero, no soy como este publicano. Y de hecho eso es lo que aquí dice. Miren lo que dice versículo 9 al 11. A unos que confiaban no en Cristo, sino en sí mismo como los justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren lo que este fariseo dijo: Dios, te doy gracias, porque no soy como todos los demás hombres. Ellos son ladrones, ellos son injustos, ellos son adúlteros, ellos son como este publicano, pero yo no soy esas cosas. Los fariseos se habían convertido en el estándar de la salvación. Si tú no eras como ellos, no tenías salvación. Si tú no eras como ellos y no creías lo que ellos creían, tú no tenías la salvación. Pero déjame decirte, mis amados hermanos, que ni ellos, ni yo, ni nadie excepto Jesucristo es el estándar. Cristo Jesús es el estándar de la salvación. Me recuerdo de una ilustración que usó Tony Evans de su hijo que estaba tratando de anotar un mate, pero no podía. Para los que juegan basketball, su hijo quería anotar un slam dunk, quería saltar y hacer un mate, pero no podía. Pero un día su hijo corrió a su papá y le dijo: papá, fíjate que ya lo hice, ya lo logré. Pude anotar un mate. I was able to do a slam dunk. Y el papá le dijo: wow, de verdad, muéstrame, quiero ver. Y el hijo tomó el básquetbol, corrió hacia la canasta, hizo el dribleo y saltó lo más alto que pudo y anotó el mate. Lo logró. Pero el padre, al ver esto, no quedó impresionado. No dijo: wow, qué bueno, sino dijo: ok, le dijo, ahora hijo, le dijo, regresa
la canasta a su estandar y trata de nuevo. Este joven había hecho lo que yo hacía con mi amigo. Cuando era pequeño yo tenía un vecino y tirábamos básquetbol, pero como ninguno de los dos era suficiente alto para hacer el slam dunk, bajábamos el estandar y ahí sí lo podíamos hacer. Así sí lo podíamos hacer. Y eso es lo que estos fariseos habían hecho, habían bajado el estándar de la salvación. Por lo tanto no necesitaban a Cristo, ellos mismos lo podían alcanzar. Pero era un estándar que ante los ojos de Dios aún no era suficiente. Y mucha gente piensa que va a ir al cielo porque hago esto, porque lo hago lo otro. Piensan que han alcanzado el estándar y por eso no rinden su corazón a Cristo. Porque dicen, I don't need Jesus. No necesito a Cristo. I'm good. I don't do anything bad. Why do I need Jesus? Why do I need to go to church? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? I don't need that. Oh, pero si en verdad conoces la persona y la santidad y el estándar de Jesucristo, te darás cuenta que lo necesitas. Te darás cuenta que sin Él nada somos, mis hermanos. Nadie puede alcanzar el estándar de Jesucristo. Cuando tú piensas, mis hermanos, que mereces la salvación porque no eres como el ladrón, cuando tú piensas que mereces la salvación porque no eres como el borracho, no eres como el drogadicto, no eres como el adúltero, y tú mismo te haces el estándar, entonces la confianza de tu salvación te la has puesto en ti mismo, ya no en el Señor. En ti mismo y ya no en el Señor. Es por eso que mucha gente hoy en día no encuentra su necesidad del Salvador, no encuentra necesidad de salvación. Y es por eso que mucha gente se siente superior a los demás, como este fariseo. Se sienten mejores que la gente. ¿Por qué? Porque se comparan con otros. Si yo me comparo con ustedes, quizás yo tengo habilidades mejores que ustedes en ciertas áreas. Si tú te comparas conmigo, quizás eres más alto, quizás tienes más dinero que yo. Si nos comparamos, ¿quién va a ganar? Cada quien gana, pero si nos ponemos a la par de Jesucristo, si nos vemos en el espejo de Jesucristo, nos daremos cuenta que no hay nadie superior, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. El único santo, perfecto y bueno es Cristo Jesús. Aleluya. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Pero si nos comparamos a Jesucristo, entonces llegaremos a la comprensión y al entendimiento que nadie es superior, que nadie es mejor que otro. El único santo y perfecto y superior es Jesucristo. Y cuando entiendes eso, quitas la confianza de ti, de tus habilidades, de tus obras, y pones tu confianza en Cristo Jesús para salvación. Aleluya. Cuando tú te comparas al Señor, te darás cuenta lo que dice Romanos 3, que no hay justo ni hay siquiera uno. Jesucristo es el estándar. Y hasta que entiendas y aceptes eso, mi hermano, jóvenes, hermanas, caballeros, hasta que tú entiendas eso, jamás irás al Señor en necesidad de salvación. Por eso los fariseos no se querían humillar. ¿Por qué necesito? Yo no soy pecador. I'm not a sinner. So why do I need Jesus? Why do I need forgiveness? I'm good. Y por eso ellos no se humillaban ante la presencia del Señor. Punto número 2. Aleluya. ¿Qué es lo que los fariseos no querían entender? Los fariseos no querían entender, punto número 2, que Jesús es la única obra aceptable. Digan conmigo, Jesús es la única obra aceptable. Miren lo que dice Lucas 18:12. Miren las obras de este fariseo. Él tenía fe de salvación en sus obras. Lucas 18:2, él dijo, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Noten que los judíos solo ayunaban una vez al año.
en el día de la expiación. Pero este fariseo dijo, de seguro tengo la salvación, porque la ley requiere que solo ayune una vez al año, pero yo ayuno 2 veces a la semana. Por eso estoy seguro que tengo la salvación y que soy mejor que los demás. Uno tenía que diezmar de lo que entraba de sus ganancias, ¿no? Pero él dijo, yo diezmo de todo lo que gano, es decir, todo lo que me dan, incluso yo diezmo eso, es decir, yo voy más de lo que la ley requiere. ¿Y no has conocido a alguien así que se siente superior a los demás porque ayuna más que tú, porque ora más que tú, o porque quizás predica mejor que tú, o algo así? Se siente superior, ponen su fe y su confianza en lo que pueden hacer en vez de lo que Jesucristo ha hecho. Los fariseos, mis hermanos, pensaban que con sus obras ellos podían alcanzar la salvación, que con sus obras podían merecer la salvación y ganar la salvación. Nosotros, mis hermanos, somos salvos por obras, pero no las nuestras, sino la obra de Jesucristo. Somos salvos por obras, pero la de Él, no las nuestras. Y la obra de Jesucristo es la única aceptable ante Dios. Es la única aceptable ante Dios. El pensamiento que tú puedes llegar al cielo con tus obras es la mentira de todas las religiones. Que tú puedes alcanzar el cielo por tus obras es la mentira de todas las religiones. El mormón, ¿por qué piensa que va a ir al cielo? Porque evangeliza, porque se va a la misión, porque convierte almas. Yo he hablado con varios mormones, tratando de llegar al corazón de ellos, pero son muy necios. Quieren poner su confianza en lo que ellos están haciendo. Yo voy a ir al tercer cielo, dicen, porque he hecho esto. Y ponen su confianza no en Cristo, sino en sí mismo. El testigo de Jehová, ¿qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? Muchas cosas. El musulmán, yo tuve la oportunidad de en algún momento ser maestro de un grupo de jóvenes que eran de Bangladesh. Y ellos oraban 5 veces al día, pero no para tener un tiempo con el Señor, sino porque si no lo hacían no iban a llegar al cielo. El musulmán tiene que viajar a Arabia Saudita, al templo de Meca, para tener favor con Allah y así poder llegar al cielo. Es una religión, son sistemas que tú tienes que hacer esto para alcanzar el cielo. Haz esto y serás salvo. El católico tiene una idea muy similar, que te tienes que bautizar, tienes que pasar la confirmación, tienes que confesarte y así obtendrás tú la justificación. Todas estas cosas ponen la confianza en ti, hace que confíes en ti mismo, pero la palabra, sin embargo, mis hermanos, la palabra, el verdadero evangelio de Dios, no nos manda a hacer, sino a creer. Aleluya. El verdadero mensaje del evangelio no nos manda a hacer, sino a creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz y más nada. No hay nada más que hacer. ¿Cómo puede una persona ser salvo? ¿Cómo puede una persona en verdad tener paz con Dios? ¿Cómo puede una persona en verdad reconciliarse con Dios? Déjame decirte que no tienes que hacer esto ni lo otro para merecerlo ni alcanzarlo, pero sino creer en aquel que ya lo hizo todo por ti y por mí, Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Estas son las buenas noticias del evangelio. ¿Cómo puede el pecador tener paz con Dios? ¿Cómo puede el pecador tener salvación con Dios?
es de reconocer que tus obras no son suficientes. Es de reconocer que Él es el estándar y te rindes y crees en lo que Él ha hecho por ti y serás salvo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Quiero que veamos varios versículos que nos enseñan esto. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer versículos 1 al 2. Mantenga su Biblia lista porque vamos a ver varios versículos. Aleluya. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Cuántos dan gloria que no se trata de ti sino de Cristo? Porque si se tratara de mí, ay de mí, porque yo cometo muchos errores. Pero si mi salvación depende de aquel que ya lo hizo por mí, alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios 15, 1 al 2. Miren lo que nos enseñan las Escrituras. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que te salva es creer en el mensaje del evangelio que fue predicado por Jesucristo y luego por los 12 apóstoles. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Miren lo que dice Romanos 3, 27 al 28. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos 3, 27 dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la ¿qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, es hecho, declarado santo delante de Dios por fe, sin las obras de la ley. Aleluya. Miren lo que dice Romanos 4, 1 al 5. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo podemos llegar a la salvación, hermanos? Youth, how can you be saved? How can you know that you are going to heaven? ¿Cómo puedes saber tú con certeza de que estarás en la gloria, pase lo que pase? La respuesta está: yo he creído en la muerte y resurrección de Jesucristo. Aleluya. El Señor es bueno. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2. Vamos a ver unos más, veamos unos más. Gálatas 2:16. Aleluya. Gálatas 2:16 dice, ¿lo tienen? Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren lo que dice Filipenses. Vayan conmigo a Filipenses 3, 7 al 11. El Señor quiere que esto quede grabado en nuestra mente.
Que tú sepas que si has puesto fe en Cristo, eres libre para danzar, libre para cantar. Puedes descansar en paz. Aleluya. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y vamos a leer uno más. Vayan conmigo a Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 38. Hechos 13, 38. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Somos justificados y hechos santos delante del Señor a través de nuestra fe y creer en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora surge la pregunta, al leer todo esto, uno se pregunta y dice, Pastor, ¿por qué no acepta Dios ninguna obra aparte de Jesucristo? ¿Por qué mis obras no me pueden salvar? Déjame decirte que porque nuestras obras, tus obras, mis obras siempre serán imperfectas. Siempre serán imperfectas. Pero la obra de Jesucristo es perfecta. Es sin defecto, sin mancha, sin pecado. Por lo tanto, es esa obra la única aceptable ante los ojos de Dios. Por lo tanto, la religión no te salva. Tus obras no te salvan. Jesucristo es el que nos salva, aleluya. Pero uno quizás pregunta, entonces, ¿de qué sirven mis obras? Entonces, todo lo que yo hago, ¿para qué es? Déjame decirte que mi diezmo, mi servicio, mi devoción, mi obediencia, todo eso es una gratitud hacia el Señor, es una adoración hacia el Señor, es una alabanza para mi Señor, pero no es lo que me salva, ni lo que me mantendrá salvo. Lo único que nos puede salvar y nos mantiene salvo es la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso siempre necesitarás a Cristo Jesús. Siempre. Y punto número 3. ¿Qué es lo que los fariseos no querían entender? Los fariseos no querían entender que Jesús es el que justifica. Digan conmigo, Jesús es el que justifica. Miren lo que dice Lucas 18, 13 al 14. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren qué diferencia. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús os digo que éste descendió a su casa justificado, aleluya, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este hombre, mis hermanos, el publicano, por eso le puse el tema el publicano justificado, porque él es el que fue salvo. Este hombre publicano, un publicano era un cobrador de impuestos.
¿Y por qué es que los fariseos miraban como abominación a los cobradores de impuestos? ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para el gobierno romano. Se habían aliado al gobierno romano y los fariseos no querían tener nada con ellos. Y dos, porque al cobrar el impuesto que debías a César, por ejemplo, si debías 10%, ellos te cobraban el 15%. Y el 10 lo entregaban a César y el otro 5 se lo quedaban en el bolsillo. Sí, eran malos, eran tremendos, eran pecadores. La diferencia es que los fariseos también eran pecadores, pero no se sentían pecador. Entonces el publicano era malo, era pecador, igual que tú y yo. Y este publicano llegó a la realización, llegó al entendimiento que era pecador delante del Señor. Este hombre, al contraste al fariseo, este publicano no se sentía el mejor, sino el peor. No se sentía digno como se sentía digno el fariseo, sino indigno, que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. No confió en sí mismo, sino se golpeaba a sí mismo. Y con un corazón contrito y humillado dijo: Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, pues soy pecador. Esas son las mismas palabras que dijo Pedro cuando vio la pesca milagrosa. Dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Eso es lo que dijo la mujer que entró a la casa del fariseo, que no dejaba de llorar sobre los pies de Jesucristo, porque ella entendió que ella era pecadora. Mis hermanos, yo tenía 19 años cuando entendí que era pecador. Vine ante la presencia de Dios, me postré delante de Él y con lágrimas no cesaba de decirle al Señor: ten piedad de mí, Señor, pues soy un pecador. Y desde entonces, hermanos, la palabra me dice que he sido justificado. Aleluya. No por algo que yo haya hecho, sino por lo que Jesucristo hizo por mí y por ti. Aleluya. Aquí en el versículo 14 encontramos unas palabras de suma autoridad. Miren lo que dice el versículo 14. Dice: os digo. Digan conmigo: os digo. O también se puede traducir a: os declaro. Gloria a Dios. Os declaro que éste descendió a su casa justificado. Gloria a Dios. El Señor lo declaró justo. Lo declaró justo. El Señor es el que declara justo y santo a todo aquel que reconoce al Señor como Señor y Salvador, que reconoce y se humilla ante el Señor. El que viene al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor lo declara y lo justifica para siempre. Aleluya. Alistair Begg, ya vamos a concluir. Alistair Begg, un pastor, cuenta la historia del hombre que estuvo a la par de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Que Cristo fue crucificado con otros dos hombres, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y bueno, recuerden que Jesús le dijo a uno de ellos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, cuentan la historia que el hombre llega al paraíso, entra por las puertas y está en el paraíso y ve tanta gloria. Pero luego de repente un ángel ve a este ladrón que estaba en la cruz, pero que llegó
paraíso le hace una pregunta y le dice: hey, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Si tú eras un ladrón, si tú viviste una vida mala toda tu vida. Y el hombre le responde: no sé, pero aquí estoy. No sé, pero aquí estoy. Y el ángel le dijo: tengo que investigar esto. Y el ángel fue y llamó al ángel supervisor. Y el ángel supervisor vino, vio al hombre, al ladrón que estaba a la par de Jesucristo, lo vio en el paraíso y le preguntó: ¿qué haces tú aquí? ¿Sobre qué base estás tú aquí? Por lo cual el hombre le responde al ángel del supervisor, él le dijo: no sé por qué estoy aquí. Lo único que sí sé es que el hombre que estaba en el medio me dijo que podía entrar. El hombre que estaba en el medio me dijo que yo podía entrar. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo dice que puedes entrar, allí estarás. Aleluya. Y no hay más nada. Así está escrito, así ha sido declarado. Así que, mis hermanos, tú que ya has dado tu vida al Señor, vive en gozo, vive en gratitud, vive una vida de gratitud. Vive una vida que sea como una ofrenda de olor fragante, de obediencia, y que esa obediencia sea tu gratitud, porque Él dijo que yo puedo entrar. Que tu vida sea una vida distinguida por santidad, por alabanza, de gratitud, de servidumbre, porque el que estaba en medio dijo que yo podía entrar. Aleluya. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús, si tú has creído en Él, te ha hecho libre del pecado y la muerte. Por eso deberíamos ser los más gozosos. Por eso deberíamos ser los que más alaban. Por eso cuando venimos a la iglesia deberíamos danzar y brincar. Por eso deberíamos, mis hermanos, servirle al Señor con todo el corazón. Por eso deberíamos postrarnos delante de su presencia. Por eso nuestra vida debería ser una vida de alabanza, de un sacrificio para el Señor. Cristo es el estándar, Cristo es la obra aceptable y Cristo es el que justifica. Cristo lo es todo, y apartados de Él nada podemos hacer. Hermanos, así como están, cierren sus ojos y quiero hacer una invitación a la salvación.